Seguramente todos habrán escuchado ya eso de que los niños que nacen hoy tendrán empleos que todavía no se han inventado. Bueno, pues puede que eso suceda incluso antes. De acuerdo a un estudio de Randstad, la consultora en recursos humanos, el 85% de los trabajos que habrá en 2030 a día de hoy todavía no existen. En línea con esta idea, Dell Technologies se ha asociado con el Grupo Independiente de Investigadores del Futuro, Institute for the Future, para explorar la manera en que las tecnologías emergentes darán forma a nuestra economía, a nuestro trabajo e incluso a nuestra vida a lo largo de la próxima década. Este estudio es parte de un total de 3 que han realizado en conjunto y lleva el título de El futuro del trabajo. A fin de año presentarán otro cuyo título será El futuro de nuestra vida. Para hablar de este estudio me acompaña hoy Juan Francisco Aguilar, director general en Dell Technologies en México. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Hablando de este estudio, cuéntanos cuál es el origen, de dónde parte y cómo lo han realizado. El estudio arrancó hace un par de años con esta alianza con el Instituto del Futuro y entrevistamos a más de 2,000 personas, empresas, académicos, líderes de gobierno de todo el mundo, incluido México. Y les preguntamos, oye, de todas las tecnologías que estás viendo, ¿cuáles son las 5 que tú ya estás invirtiendo o que ves que va a cambiar la dinámica del trabajo, de la economía, de la vida, de todas ellas? Y salieron 5 tecnologías. Nos llamó la atención es inteligencia artificial, es la nube, es el Internet de las cosas, es la robótica y es la realidad virtual y la realidad aumentada. De ahí es de donde arranca todo el estudio. Entonces, muchas de nuestras preguntas van, ok, con estas tecnologías, las siguientes encuestas va cómo está cambiando la economía. Y lo que vamos a platicar hoy es cómo va a acabar, cómo va a terminar o cómo va a empezar todo este arranque de todo lo que estamos viendo del futuro del trabajo basado en estas 5 tecnologías, ¿no? ¿Cuándo empieza ese futuro? Porque esas tecnologías ya existen, ya se están aplicando a los negocios, a muchas cosas que usamos cotidianamente, ¿no? Usan tecnología, inteligencia artificial, usan machine learning. ¿Cuánto tiempo se calcula para esa transición? Mira, yo creo que ya arrancó. Y muchos de los ejemplos que estamos utilizando ya son empresas que lo están utilizando. Déjame darte un ejemplo en el futuro de la economía y de ahí brinco al futuro del trabajo. En futuro de economía ya hay empresas que están utilizando robots, que están acumulando una gran cantidad de datos para a través de criptomonedas poder colocar, o de blockchain, poder colocar órdenes en automático a los proveedores de acuerdo a lo que están demandando las líneas de producción. Entonces vamos a decir un ejemplo, tú tienes antes, pues era un trabajo manual, ahora estamos viendo robots que requieren, oye, requiero más plásticos o requiero más insumos en estas líneas, el propio robot infiere por toda la cantidad de datos que tiene, que es el momento de colocar pedidos a sus proveedores. Ya sabe qué contratos, ya saben cuál es la mejor mecánica, ya sabe inclusive cuál le va a dar mejores condiciones económicas. Y por inteligencia artificial coloca esos pedidos para que nunca la línea de producción se quede sin suministro o sin producto para poder fabricar. Ese es un ejemplo de futuro de la economía. Y esto es una empresa ya en Estados Unidos que lo está utilizando este tipo de robots, ya ahorita. Ahora, brincamos a lo que es el futuro del trabajo y déjame darte ejemplos de empresas que están, o organizaciones o escuelas que están aplicando estas tecnologías en esta nueva modalidad del trabajo. Vamos a tocar la primera, realidad virtual y realidad aumentada. Hay muchas empresas que ya están utilizando este concepto para lo que son entrevistas, para cómo entrevisto a las personas, entendiendo que si ahora el mundo está dominado por un mercado mucho más inclusivo, imagínate cómo se va a ver en unos 3, 6 o 12 años. La inclusión es una parte clave. Y para la entrevista, pues muchas veces existe el bias, ¿no? Oye, a lo mejor el bias, pues por el género o cómo veniste vestido, o a lo mejor la edad, y a lo mejor eso ya me sesga en una entrevista para poder tomar una decisión. En el futuro del trabajo, tú vas a estar entrevistando un avatar. A lo mejor alguien que no vas a ver físicamente, pero te va a ayudar a centrarte prácticamente en lo que son sus habilidades, en lo que son sus talentos, en la experiencia de lo que trae, te va a poder platicar de los ejemplos sin poderte sesgar. Eso va a ayudar a hacer todavía un mercado mucho más inclusivo y centrarte prácticamente pues, en lo que son las ventajas y los skills que cada una de las personas trae, ¿no?
Yo creo que todavía no nos sentimos completamente cómodos con esa idea, ¿no? Con esa idea de que la tecnología vaya a ocupar una parte tan importante de la vida, del trabajo, de la economía, y qué parte vamos a ocupar nosotros, ¿no? Creo que no estamos acabando de entender cómo va a ser esa simbiosis. Decías tú en la introducción que más del 80% de los trabajos que van a existir en el futuro aún no han sido inventados. Pues déjame darte otro ejemplo con inteligencia artificial y con realidad virtual y realidad aumentada. En medicina, tú imagínate a alguien que está operando del corazón, que a lo mejor por realidad aumentada, virtual o mixta, cuando se combinan ambas, pues a lo mejor va a estar operando o tomando decisiones sobre alguien que tienen que intervenir del corazón, que esté interactuando con muchas personas a lo mejor en el mundo. Imagínate la cantidad de nuevos empleos que va a existir alrededor de desarrollar esa tecnología, inclusive lo que decimos empleos que a lo mejor ni hemos pensado ahorita de cómo lo puedes visualizar todas esas imágenes, y lo más importante es pues cómo puedes resolver temas de salud en tiempo real, ¿no? Eso es una de las partes que vamos a estar viendo en estos nuevos empleos. Fíjate, otra que me llamó mucho la atención, el arquitecto del futuro. Un arquitecto, pues estamos acostumbrados a que diseña, ve, inclusive ya puede diseñar digitalmente lo que quieras, pero cómo con realidad virtual y aumentada va a estar pues viendo el mismo diseño que a lo mejor alguien que esté en Seúl o en Tokio o en alguna otra parte, y que van a poder estar haciendo las modificaciones en tiempo real, inclusive los tres, aunque estén en diferentes lugares geográficos, viendo pues el mismo terreno y las decisiones que necesitan tomar en ese momento, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo todas estas cosas van a estar floreciendo. Así como alguna vez, y lo comentábamos en algún momento antes de la entrevista, es con la revolución industrial, cuando surgió el automóvil, ¿cuántos empleos surgieron que ni siquiera pensaban que existían cuando surgió el automóvil? ¿Y cuántos movimientos sociales? Y cuántos movimientos sociales, ¿no? y económicos, ¿no? Y políticos, y todo lo que va a estar atrás. Y déjame tocar un tema ahorita también muy relevante de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a estar embebida también muchísimo en todos estos nuevos empleos. Imagínate la información real que te va a poder llegar en tiempo. La segunda es el MIT. El MIT inclusive lo divide como en tres aspectos. Y dice, a ver, uno, en la inteligencia artificial va a haber nuevos empleos, nuevas personas que van a estar dando a toda esta información y todo cómo le das un sentido humano. Porque pues, hemos hablado de, pues a lo mejor robots que toman llamadas o que están interactuando con los clientes, pero cómo van a existir estas personas que van a ayudar a darle ese toque personal, ese toque de que no se vea como una máquina, sino que le puedan meter pues esa parte de interacción humana. Imagínate todos estos nuevos empleos que van a surgir a raíz de crear nuevos algoritmos, nuevas maneras de programar con todos estos datos que vienen para que todavía esa interacción con la inteligencia artificial sea mucho mejor. La inteligencia artificial no viene para suplir, viene para ayudar y viene para que todo ese potencial humano se pueda desatar inclusive en nuevas cuestiones o cuestiones muchas más dinámicas, cosas que ni siquiera hemos imaginado. Y la tercera, a lo mejor es un nuevo empleo. Es como a todo esto existe alguien que le está poniendo ese factor ético, ese factor de que a lo mejor no me estoy metiendo en cuestiones, pues ya me imagino, lo has comentado muchas veces, que también le puedes dar esa visión apocalíptica, pero ¿cómo hay alguien que está creando ese factor para regularlo o para administrarlo o para asegurarnos que va por un camino ético, ¿no? ¿Y cómo estamos ahora mismo en México parados? ¿Cómo en esta transición, en esta transformación? Porque dices que México formó parte, ¿no?, de la evaluación de este estudio. ¿Qué descubrieron? ¿Cómo estamos acá en comparación a otros lugares? Fíjate, hay una curva que le llamamos el Digital Index o el índice digital, y donde evaluamos a las empresas y les decimos, ¿en qué parte de ese índice estás? Hablando de estas 5 tecnologías y hablando de pues, tu viaje en la transformación digital. Y ahí desde la curva hasta la derecha de que pues la estoy dominando, soy líder, hasta el que está hasta la izquierda que estoy rezagado. La mayor parte de todos estos encuestados se ven medio y tendiendo a la derecha. Pero es curioso, porque muchos cuando así empiezas a platicar tu madurez y dónde estás parados, pues hay algunos que dicen, sí, creo que voy, pero no voy con la misma velocidad que a lo mejor debería de estar. Y hoy una pregunta que hicimos en la primera encuesta que me llamó mucho la atención es, oye, platícame un poco de la disrupción que estás percibiendo a raíz de nuevas empresas que se están creando con estas tecnologías en este viaje. Y nos decían,
Oye, pues yo ya empiezo, ya en los últimos 3 años, yo ya he visto nuevos jugadores que están representando una amenaza para mi negocio. Y hay otros, casi 8 de cada 10 dicen, yo no sé cómo se va a ver literalmente mi industria con todas estas nuevas tecnologías, no en los próximos 10 o 12 años, en los próximos 3 años, ¿no? Y en un país como México, de base manufacturera, pues inevitablemente va a haber muchos trabajos que van a desaparecer. ¿Qué pueden hacer en este momento esas personas que se han dedicado toda la vida a hacer un trabajo y que de repente llega una máquina y los deja obsoletos? Esto es una realidad y también lo arrojó el estudio. Empresas que ya están de lleno en inteligencia artificial o que están en estas tecnologías, ¿qué están haciendo con los empleos que se automatizaron? Y le están enseñando a programar a la gente. Le están enseñando cómo programas aplicaciones, cómo empiezas a volverte científico de datos, cómo empiezas a aprovechar toda esa gran cantidad de datos que se están generando para que puedas aprender nuevas habilidades que se van a requerir en estos próximos 11, 10 años. ¿Y cómo le haces para aprender nuevas técnicas de una labor diferente? Estas empresas lo están haciendo. Y la pregunta cuando les dijimos es, oye, pero exactamente en programación, ¿en qué? ¿O en dónde los estás enfocando? Muchos, 8 de cada 10 respondieron, los estamos enfocando en inteligencia artificial y que estén entendiendo esa parte. Y si te das cuenta, sí, conectándolo con todo lo que es el futuro del trabajo, hace sentido. Lo vemos ahorita con empresas que trabajamos de call centers. Propiamente Dell tiene un call center y cada vez estamos pensando, oye, ¿cómo lo automatizo más? ¿Cómo hago para reconocer ciertos patrones de consumo de nuestros clientes que me permitan hacer llamadas más certeras y específicas? ¿Cómo ayudo a predecir qué tipo de productos dentro de los que tengo en Dell nuestros clientes van a consumir más? Y requiere eso preparar a tu equipo, requiere desarrollar nuevas habilidades. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo en México. Ahora, como en esa curva te lo comenté, hay empresas que están empezando a diferenciarse de muchas otras en México y por qué no a nivel mundial, ¿no? Y en cuanto a los jóvenes, ¿no? ¿En qué deberían estar ahora mismo preparándose? ¿Cuáles son los trabajos, las carreras, las habilidades que tienen un mejor futuro? A lo mejor te lo comentaría en 3 sentidos y muchas veces me toca dar esas pláticas en las universidades. 1, empleos que obviamente requieran o que tú veas o que tú estés seguro que las máquinas no van a poder hacer. Ejemplo, el primero que te di del MIT. Oye, hay cosas que van a requerir mucho sentido personal o psicológico, de liderazgo, de manejo de equipos, que muchas veces las máquinas no lo van a poder hacer. ¿Cómo empiezo a reconocer esas actividades que por más que se puedan automatizar, hay otras que requieren ese toque humano? Todo esto va a estar gobernando por una proliferación brutal de datos. Hablé del Internet de las cosas. Imagínate cuántos dispositivos ahorita existen conectados. Cuando empiece el boom de la 5G, nada más para hacer un comentario, ahorita tenemos 4G. Se transmiten aproximadamente 100 megabytes de datos. Con 5G se va a transmitir 20 gigabytes de datos. Imagínate la cantidad de dispositivos que van a haber conectados. Una carrera, algo donde me voy a enfocar es cómo me vuelvo a ver experto en el manejo de datos. Por eso es que empiezan a ocurrir carreras bien interesantes de científicos de datos o todo lo que tiene que ver biotecnología, cómo empiezo a utilizar todos esos datos pues, para poder desarrollar técnicas o, por qué no, innovaciones que tengan que ver con la salud o el desarrollo humano. Bueno, pues interesantísimo, la verdad es que este tema da para muchísimo más, pero lamentablemente pues se nos acaba el tiempo, así que pues nada, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Juan Francisco Aguilar, él es director general en Dell Technologies de México. Y bueno, a ustedes pues muchas gracias por acompañarnos un día más en Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6:45 de la tarde. Hasta la próxima.